Hola a todos, ¿qué tal? Somos el grupo 3 del curso de Mecánica Aplicada y vamos a presentar el siguiente tema: diseño seguro de puentes peatonales de madera sobre canales. Siguiente, por favor. Estos son los integrantes que conforman el grupo. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver la introducción. En muchas zonas del Perú, el cruce de canales todavía se hace con tablones improvisados de madera, sin barandas ni anclajes. Estos elementos se deterioran rápido por la humedad y los insectos y generan un riesgo constante de caída para las personas. Frente a este problema, nuestro trabajo propone el diseño seguro de un puente peatonal de madera, aplicando normas, criterios estructurales y buenas prácticas constructivas para lograr una solución resistente y duradera. Este proyecto lo desarrollamos dentro del curso de mecánica aplicada. Por eso analizamos cargas, esfuerzos y estabilidad de la estructura. Siguiente, por favor. En el contexto general, explicamos que los puentes peatonales de madera se usan en zonas rurales, urbanas y recreativas para cruzar canales de riego y drenaje sin interrumpir el flujo del agua. La madera se elige por su disponibilidad local, bajo costo y buena resistencia mecánica. Sin embargo, sin un diseño técnico y sin protección adecuada, la humedad, el clima y los agentes biológicos aceleran su deterioro. Siguiente, por favor. Y en la justificación del proyecto señalamos que la falta de puentes limita el acceso a educación, salud, trabajo y servicios básicos. La madera permite soluciones sostenibles de bajo impacto ambiental, siempre que se apliquen correctamente los conceptos de ingeniería y mecánica aplicada. Así, nuestro proyecto busca ofrecer un puente peatonal seguro, funcional y accesible. Siguiente, por favor. Le doy el pase a mi compañero. Ahora, siguiendo con los objetivos, el primer objetivo es la fundación normativa. Este trata sobre investigar exhaustivamente la totalidad de normativas técnicas, tanto a escala nacional como internacional, que resulten aplicables al diseño de estructuras de madera y pasarelas peatonales. El siguiente objetivo serían los criterios de materialidad y preservación. Esto es analizar y justificar la elección de la especie de madera más apropiada para la construcción, basar dicha selección en una evaluación rigurosa de sus propiedades mecánicas, su durabilidad intrínseca y la factibilidad de aplicación de tratamientos de preservación para asegurar un rendimiento óptimo y una prolongada vida útil en ambientes de alta exposición a la humedad. El tercer objetivo es el análisis de seguridad integral. Esto es verificar la estabilidad integral de la estructura ante la acción de cargas dinámicas, incluyendo las vibraciones inducidas por los peatones, el viento y los sismos. Siguiente, por favor. Ahora los alcances y limitaciones. Primero, hablando de los alcances, tenemos el enfoque en la patología de la madera. Esto es abordar la durabilidad del material como un criterio fundamental del diseño, proponer e implementar métodos de protección constructiva de tratamientos específicos que garanticen la resistencia de la madera ante la acción de agentes bióticos inherentes a un entorno ambiental de alta humedad como el del canal. El siguiente es la normativa y requisitos de carga. Esto es identificar y sintetizar las normas y reglamentos internacionales de referencia que dictan los requisitos para el diseño de estructuras de madera, definir la aplicación de cargas de diseño para puentes peatonales, enfocando el análisis en la verificación de los estados límites. Siguiente, por favor. Ahora las limitaciones. En primero son los datos geotécnicos asumidos. El proyecto no comprende la realización de un estudio de mecánica de suelos in situ. El diseño de la subestructura se basará en parámetros geotécnicos, conservadores o hipótesis de suelo tipo, por lo que requerirá validación de campo en la fase de ejecución. El segundo sería la exclusión de análisis económico y logístico. Este proyecto no abordará los aspectos financieros o logísticos de la construcción. Por lo tanto, no se incluirá análisis de costos, presupuestos detallados, estudios de viabilidad económica, ni la planificación logística y la gestión de riesgos en la etapa de construcción, como la secuencia de montaje o la disponibilidad de mano de obra y maquinaria. Le doy pase a mi compañero. Bueno, ahora explicaremos qué ocurre dentro de una viga cuando recibe cargas como el peso propio o la carga peatonal. Internamente aparecen tres fuerzas principales. Primero, la fuerza axial, que actúa a lo largo del eje de la viga y puede generar compresión o tracción. Luego, la fuerza cortante, que actúa perpendicular al eje y tiende a cortar o deslizar las capas de madera. Y finalmente, el momento flector, que es la fuerza que intenta doblar la viga y suele alcanzar su valor máximo hacia la zona central. Comprender estas fuerzas es clave porque determinan el comportamiento estructural del puente. Siguiente, por favor. Ahora veremos cómo se analizan esas fuerzas internas a lo largo de toda la viga mediante los diagramas de fuerza cortante y también de momento flector. Para obtenerlos, primero se calculan las reacciones en los apoyos y luego se aplica el método de secciones. Estos diagramas nos permiten identificar en qué puntos el cortante es máximo y dónde el momento flector alcanza su valor crítico, lo que nos ayuda a determinar la sección adecuada de las vigas.
Las relaciones fundamentales son que la pendiente del diagrama de la fuerza cortante depende de la carga aplicada y la pendiente del momento eflector depende de la fuerza cortante. Estos diagramas son indispensables para diseñar un puente seguro. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente abordaremos acerca de la deflexión en vigas. ¿Qué es el desplazamiento vertical de la viga? Aunque la viga no falle, una deflexión excesiva puede generar incomodidad o sensación de inseguridad en el usuario. Esta se calcula a partir de la ecuación de la línea elástica, considerando el momento eflector, el módulo de elasticidad y el momento de la inercia. Además aparecen los esfuerzos normales, que son de tracción y compresión en fibras debido a la flexión, y los esfuerzos tangenciales que provienen de la fuerza cortante y son máximos en el eje neutro. Con esto verificamos que las vigas no solamente resisten, sino que trabajan dentro de límites seguros y confortables para el puente. Ahora le doy el paso a mi compañero. Bueno, ahora les hablaré sobre las propiedades mecánicas de la madera, el cual fue, todas estas tablas de información fueron rescatadas del Registro Nacional de Edificaciones elaborado por el CENSICO en el año 2020. Para empezar, el Perú clasifica sus maderas según la densidad básica, el cual se evalúa en tres grupos, A, B y C, con densidades de 0,71 gramos por centímetro cúbico, en un rango de 0,56 a 0,70 y de 0,40 a 0,55. Para el módulo de elasticidad también se encontró su tabla en el registro en el manual de edificaciones, en el cual se presenta un valor de elasticidad promedio y mínimo, los cuales ambos pueden ser utilizados tanto para madera seca como para madera húmeda. Para la tercera tabla tenemos los esfuerzos admisibles permitidos para los tres grupos en flexión, tracción paralela y compresión perpendicular y corte. Los esfuerzos de compresión y de tracción producidos por flexión no deben de exceder al esfuerzo admisible para flexión para el grupo de madera estructural especificado. En ambos casos, los esfuerzos admisibles y los esfuerzos cortantes calculados admisibles solo pueden incrementarse en un 10% solo cuando haya una acción de conjunto garantizada en el diseño de viguetas o entablados. En la siguiente diapositiva se puede ver los criterios de protección para la madera. Primero tenemos la humedad, el cual nos recomienda según el manual, los cuales los elementos no deben tocar el suelo y si es que tocan el suelo deben estar apoyados en anclajes metálicos con tratamientos anticorrosivos. Para prevenir la condensación, especialmente en climas húmedos, es necesario evitar espacios sin ventilación. Para los criterios de protección ante elementos y estabilidad, los clavos y pernos y platinas deben tener tratamiento anticorrosivo como zincado o galvanizado. Las tuberías deben fijarse para evitar vibraciones y ruidos. Los puntos de empalme en las redes internas de agua y desagüe deben ser flexibles para absorber los movimientos por sismos. Y por último, los criterios de protección contra insectos. Todos los restos orgánicos, madera o basura en el área de construcción deben ser eliminados para no traer plagas. Además, donde existan termitas subterráneas, deben instalarse barreras o escudos metálicos de forma continua sobre las superficies de cimentación para impedir su acceso a la estructura. Continuando con la normativa técnica aplicable, tomamos en cuenta a la norma E0.10 madera, que establece los criterios técnicos para diseñar y construir estructuras de madera, además que define las propiedades que debe cumplir la madera, los esfuerzos admisibles y los requisitos para uniones estructurales. Además, incluye medidas de protección y durabilidad, como tratamientos, ventilación y control de humedad, especialmente importantes en puentes sobre canales. El siguiente punto son las cargas de diseño según E.020 cargas, que determinan las cargas mínimas que deben considerarse en el diseño estructural. En un puente peatonal de madera se consideran cargas vivas por tránsito, cargas muertas del propio puente y cargas ambientales como viento y humedad. Estas cargas deben evaluarse tanto para condiciones normales como para situaciones de máxima exigencia, asegurando un diseño seguro y adecuado al entorno. En cuanto al último punto, que son los factores de seguridad, compensan la variabilidad de la madera y las incertidumbres de un uso real del puente. Ajustan además la resistencia admisible para garantizar que los elementos soporten flexión, cortante o bandeo incluso en condiciones desfavorables. El RNE también integra coeficientes por humedad, duración de carga y calidad de material, esenciales en puentes expuestos a ambientes húmedos. Su uso además asegura un comportamiento estructural confiable y duradero. De paso, mi siguiente compañero continuará la exposición. Bien, ahora continuamos con el diagnóstico del problema social. De manera general, en zonas rurales y periurbanas del Perú se usan puentes improvisados, ¿no?, de madera
en este caso sin diseño técnico, generando así un riesgo de colapso, accidentes y aislamiento social. Por otra parte, la falta de puentes también afecta el acceso a educación, salud, trabajo y el comercio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a analizar las zonas afectadas del Perú. Eh, los puentes, como se hacen de manera empírica, esto es debido a la ausencia de infraestructura pública, ¿no? Ya que la madera no tiene tratamiento, va a causar un deterioro rápido. Esto por factores como la humedad, el clima y también los insectos. Esto va a generar un problema ligado a la pobreza y la falta de planificación estatal. Ahora vamos a analizar las zonas afectadas en distintas partes o sectores del Perú. En primer lugar, las zonas rurales de la costa, ¿no? En este caso, los puentes que existen en los canales de riego. Aquí los puentes se van a usar tablones, en este caso no van a tener anclaje ni barandas. Ahora, como están en canales de riego, la humedad y la salinidad van a deteriorar rápidamente la madera, lo que va a causar que tanto agricultores, niños, adultos van a estar afectados en el acceso, ¿no? Por otra parte, en las zonas periurbanas de la sierra, los puentes van a estar hechos con troncos y tablas reutilizables. Aquí, debido a la zona, las lluvias, las heladas y las pendientes, van a generar que estos puentes sean un poco resbalosos y frágiles, ¿no? Eh, Debido a la zona, como mencioné, las fallas frecuentes durante las lluvias van a generar un riesgo también de infecciones y caídas. Por otra parte, tenemos la zona amazónica, en este caso los puentes ubicados en quebradas y riachuelos. Aquí el uso de troncos y palos sin protección van a estar expuestos ante la humedad y también los insectos, característico de esta zona, ¿no? Eh, Debido a esta zona, como menciono, va a ocurrir un deterioro interno, como insectos como las termitas y los hongos. Esto va a causar que ocurran colapsos inesperados y así los niños quienes cruzan varias veces al día van a tener problemas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a analizar los casos documentados. En esta parte lo he dividido en estadísticas clave. En la tabla que se muestra, voy a mostrar el tipo de impacto y la evidencia, ¿no? En el primer punto, el riesgo estructural. Esto debido a que los puentes van a tener una vida útil menor a un año. Por otra parte, las pérdidas económicas van a ocurrir debido a que los puentes no son tan duraderos, entonces van a tener que reemplazarse continuamente. Otro problema común son los problemas educativos, esto debido a una ausencia escolar del 20%. Y por último, las lesiones y la salud pública, ¿no? Esto a causa de que los accidentes van a ser atendidos en zonas rurales. Todos estos tipos de impactos van a confirmar que la ausencia de puentes peatonales, en este caso que sean seguros, va a ser un problema multifacético, ¿no? Que va a afectar transversalmente la movilidad, la educación, la economía familiar y la salud pública de la población peruana, ¿no? En los tres sectores mencionados. Ahora, los testimonios representativos. Aquí se han reunido algunos comentarios de las personas que viven en estos sectores y mencionan que muchas veces los puentes se quiebran sin avisar, los niños normalmente cruzan con sogas o descalzo, esto específicamente en la zona de la selva, y la madera muchas veces aparenta estar sana, pero debido a los insectos como las polillas van a estar deterioradas por dentro. Y debido a que no hay presupuesto, la población normaliza el riesgo y lo va a aceptar como única opción. Eso sería todo, gracias. Bueno, ahora les voy a explicar el análisis de las soluciones actuales que usan en muchas zonas rurales para cruzar los canales. Como se ve, la mayoría de estos puentes peatonales son solo tablas de madera improvisados. Sí permiten pasar, pero representan un riesgo grande para las personas, ya que no tienen ningún diseño técnico, ¿no? Estos tablones se colocan directamente sobre el canal, sin cálculos estructurales, sin selección adecuada de madera y sin barandas. Además, suelen tener humedad, grietas o deformaciones. Todo esto va en contra de lo que exige la norma E.010, madera, que establece criterios básicos para seguridad y resistencia. Bueno, también analizamos las fallas más comunes que tienen estos puentes
en donde tenemos que la pudrición por humedad constante, los daños por insectos, las grietas por el esfuerzo y el desplazamiento por falta de fijaciones, todas estas causas nos llevan a lo mismo, a la pérdida de capacidad resistente y riesgo de que la gente se caiga o el tablón colapse. Y finalmente, el impacto social y económico es bastante fuerte, ya que afecta la movilidad diaria, provoca retrasos, aumenta el riesgo de accidentes y obliga a las comunidades a estar reemplazando tablones cada poco tiempo. Todo esto incrementa la vulnerabilidad rural y limita el acceso a servicios básicos como educación y salud. Bueno, ahora le doy el paso a mi compañero. Bueno, continuando con la parte de criterios de diseño, los criterios de diseño son, se podría decir, consideraciones que vamos a tener al momento de realizar una estructura de un puente, ¿no? Ya que un mal cálculo o si dejamos a un lado estas consideraciones vamos a tener problemas más adelante. Por ejemplo, la luz libre. La luz libre es la distancia horizontal entre los puntos de apoyo principales, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, por decirlo así, el largo de un puente. Y bueno, esto sin considerar voladizos, barandas u otros elementos secundarios, ¿no? Este sería el tamaño general. Ahora, determina el sistema estructural a emplear, vigas, arco colgante, el atirantado y todo eso, ya que a partir de esta estructura se va a proceder a colocar los arcos y, si es posible, cables o torres, ¿no? También influye en las cargas y los esfuerzos internos, ¿no? Ya que un puente demasiado largo sin muchos apoyos podría conllevar a que se desplome. Y también los costos del proyecto. Recordemos que esto es muy importante y fundamental al momento de elaborar un proyecto a gran escala, ya sea también para comunidades o de transporte múltiple, tanto para vehículos como para individuos. Ahora, correspondiente al punto 2 es el ancho del puente peatonal, que incluye el espacio destinado, ya sea para el tránsito peatonal, vehicular o mixto, ¿no? Bueno, esto también incluye elementos de contención, espacios de seguridad, barandas o parapetos. Siguiente, por favor. Bueno, las cargas de diseño son todas las acciones permanentes, variables que actúan sobre la estructura, ¿no? Y que se deben considerar en su dimensionamiento para garantizar una seguridad y estabilidad en el funcionamiento del puente que se va a desarrollar. Incluyen la carga viva, que en este caso podría ser lo que vendrían a ser las personas que transitan durante el día. Y también tenemos la carga muerta, que vendría a ser la estructura en sí, que va a permanecer en ese lugar al momento de construir el puente, ¿no? Y sobrecargas eventuales, ya sea transportes demasiado pesados o, o algún, o algún camión que transporte demasiada carga, ¿no? Todo eso influye. Y bueno, las acciones ambientales como el viento, los sismos, la parte corrosiva también, ¿no? Utilizar materiales adecuados, eh, ya que, por ejemplo, actualmente en la capital está ocurriendo algo que es la humedad, exceso de humedad, y que afecta significativamente a las estructuras, ¿no? Y ya se ha visto reportes donde cuando hay una sobrecarga del río y todo eso, afecta a las comunidades. Siguiente, por favor. Bueno, el análisis estructural me he basado de una fuente relacionada que se puede apreciar en la parte inferior. Es un ejemplo algo básico, más que todo para entender el análisis, ¿no? Y bueno, acá está relacionado con las cargas apoyadas. En este caso, como es un puente uniforme de 120 metros, se relaciona de esta manera, ¿no? Que vendría a ser la carga por la longitud entre dos. Y bueno, ahí se puede apreciar que sería la medida 120. Y bueno, la carga en total 688.5 kilogramos y nos da un total de 41.31 toneladas, ¿no? Ahora, la fuerza cortante para una carga distribuida uniforme, ¿no? En este caso, como es uniforme, vendría a ser igual a la reacción. Y bueno, la cortante en el centro vendría a ser 0. Siguiente, por favor. Bueno, ahora el momento flector, esto también ha sido extraído de esta fuente con cálculos un poco básicos, más que todo para entender. Acá tenemos la reacción máxima, que vendría a ser, en este caso, la carga por
por la longitud al cuadrado, y todo esto sobre 8, ¿no? Y bueno, acá tenemos la carga viva, que vendría a ser 688.5. Y eso lo relacionamos con lo que vendría a ser el largo y nos daría 1238.4 toneladas, ¿no? Que es lo que tenemos que considerar al momento de hacer el desarrollo de la estructura. Siguiente, por favor. Ok, ahora respecto al dimensionamiento de elementos del puente, hemos seleccionado 4. El primero son las vigas principales. Para aquí se debe considerar las cargas permanentes del puente y los factores ambientales. El segundo elemento vendría a ser las vigas secundarias. Aquí se debe considerar un espaciamiento menor que mejora el desempeño estructural y reduce la flecha del tablero. Además, debe verificarse que la carga distribuida no exceda la capacidad admisible de la madera. Siguiente, por favor. El elemento número 3 es el tablero de circulación. Aquí el material recomendado es una madera tratada con preservantes. Además, se debe considerar que las ranuras sean antideslizantes o con superficies rugosas, además de dejarse una separación mínima entre tablones. El cuarto elemento son las barandas de seguridad. Esto se recomienda que sean con una madera tratada de manera estructural. Y respecto a las consideraciones, que el pasamanos debe ser cómodo al tacto y que tenga bordes redondeados para garantizar mayor seguridad. Siguiente, por favor. Respecto a los detalles constructivos, se toman 3 puntos importantes. Primero, las uniones, que son clavos, pernos, tarugos. En los clavos, estos deben ser galvanizados. Los pernos deben permitir que pueda desmontarse para continuo mantenimiento. Y los tarugos deben mejorar la estética y reducir las filtraciones. El punto número 2, apoyo sobre el canal. Tipos de apoyo deben ser pilates de madera tratada, así como el tablero de paso. Requisitos: deben evitar contacto directo de la madera con el agua del canal, así como con los tarugos. Finalmente, el punto número 3, respecto al sistema de protección de la madera, pueden haber 3 formas: protección química, física y adecuar un diseño para la durabilidad. Siguiente, por favor. Listo, 5.5 planos y esquemas. En este punto vamos a hablar de la documentación gráfica para la representación estructural, geométrica y constructiva, ¿no? Acá la documentación gráfica es un componente esencial del diseño, pues integra, representa con precisión la memoria de cálculo, ¿no? Los planos permiten comunicar la geometría, el comportamiento estructural y los procedimientos constructivos de la obra. Los planos deben elaborarse en formato estándar, A1, A2, ¿no? Elementos obligatorios en todos los planos son los ejes, cotas y niveles, ¿no? Cuadros de especificaciones y leyendas. Siguiente, por favor. Plano de ubicación y emplazamiento. Este plano define la posición exacta del puente dentro de su entorno y su relación con el canal. Incluye coordenadas, planta general del canal, accesos peatonales, curvas de nivel representativas de la topografía, distancias de referencia para el replanteo en campo, orientación mediante rosa de los vientos para evaluar cargas laterales, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Garantizar que el diseño se integre correctamente al terreno y servir como base para el replanteo topográfico. Siguiente, por favor. El plano de planta general. La planta muestra la vista superior del puente y representa las decisiones del dimensionamiento estructural. Incluye luz libre entre apoyos definidos en el modelamiento, disposición y separación de vigas principales, ubicación y modulación de vigas secundarias, orientación y patrón del tablero, trazado de barandas y pasamanos, ejes longitudinales transversales para vincular con otros planos, ¿no? La finalidad es brindar una visión completa de la configuración estructural previa a la construcción. Siguiente, por favor. El plano de elevación longitudinal representa el perfil del puente y su relación vertical con el canal, ¿no? Debe tener el perfil de la viga principal según la sección seleccionada, niveles de agua ordinaria y crecida máxima, la altura libre mínima conforme a criterios hidráulicos, las cotas de nivel de los apoyos acordes al modelamiento estructural, pendiente del tablero, de ser el caso, y ubicación de diagramas y arrostramientos longitudinales, ¿no? La finalidad es asegurar que el puente mantiene la holgura hidráulica y estructural requerida. Siguiente, por favor. El plano de sección transversal representa la configuración estructural perpendicular al eje del puente e incluye sección real a las vigas principales, espesor de tablero y sistema de fijación, la altura y diseño y fijación de las barandas, separación entre tablones para el drenaje y dilatación, entre otros, ¿no? La finalidad
es visualizar la interacción transversal de los elementos y complementar la planta y elevación. Siguiente, por favor. Planos de detalle de conexiones. Estos planos representan con precisión las uniones de madera-madera, madera-metal. Estos deben incluir vistas en planta de elevación y corte de cada conexión, tipo y cantidad de pernos, tornillos o clavos, el diámetro, longitud y espaciamiento de los conectores, ¿no? Los detalles mínimos a representar son la unión viga principal, viga secundaria, empalmes, anclajes de barandas, fijación de tablero o las vigas secundarias, ¿no? Ahora hablemos de los planos de detalles de apoyo, ¿no? Representa la vinculación de la superestructura con el terreno y debe alinearse con la estrategia constructiva. Incluyen tipos de fundación, dimensiones de profundidad, sistema de aislamiento, madera concreto, anclaje a los apoyos mediante pernos embebidos, entre otros. Siguiente, por favor. Esquemas de cargas y diagramas estructurales, ¿no? Como lo habían mencionado mis compañeros, el esquema de cargas aplicadas peso propio más carga peatonal, el diagrama de cortante con valores máximos, diagrama de momento flector, la deformada elástica cualitativa bajo carga máxima. Y por último, el plano de detalles de barandas. Incluir los elementos principales de seguridad y configuración de la baranda, ¿no? Los detalles mínimos a presentar son la altura total, el espaciamiento entre postes, elementos de protección intermedia con separación, menores o iguales a 12 centímetros, detalle del pasamano y su sistema de fijación, y la resistencia requerida frente a la carga horizontal. Siguiente. Plan de tratamiento y protección de la madera, ¿no? Acá están las zonas de aplicación de preservantes químicos, acabados superficiales, frecuencia de mantenimiento recomendada, áreas críticas para la inspección periódica, ¿no? La finalidad es garantizar la durabilidad de la estructura y prevenir el deterioro por humedad, insectos y desgastes, como lo habíamos mencionado. Y especificaciones técnicas en planos, ¿no? Cada plano de proyecto debe considerar escala empleada, unidades, tipo de madera, humedad, normativa, como lo hemos hablado anteriormente. El propósito es asegurar uniformidad, trazabilidad y correcta interpretación de la documentación gráfica. Gracias. Bueno, para el caso de aplicación se tomó como referencia la tesis de Rivera sobre el diseño de un puente colgante de madera de 120 metros de longitud en la región de Salas Lambayeque. Pero bueno, nosotros lo adaptamos a un canal un puente peatonal sobre un canal. El canal de Taimi, que se encuentra en el distrito de Tumán. Siguiente, por favor. En el distrito de Chiclayo y separa el caserío de San Pedro con el sector La Viña. El actual problema que hay es que la gente cruza con tablones de maderas apoyados de forma improvisada, sin barandas ni fijación. Eso genera un riesgo alto de caídas y sobre todo en niños pequeños, personas mayores, y cuando los tablones se rompen tienen que caminar unos 2 kilómetros aproximadamente para encontrar un cruce seguro. Siguiente. Por lo que, bueno, dentro de los objetivos del caso tenemos lo que es proponer un puente peatonal de madera que sea seguro, económico y adecuado para el entorno rural, y al mismo tiempo también aplicar los conceptos de momento flector y deflexión de vigas. Siguiente. En cuanto a los datos básicos, el canal tiene aproximadamente 7.9 metros de ancho en la parte superior y por eso se plantea un puente de más o menos 9 metros de luz, con un ancho útil de 1,80 y una altura libre mínima de 80 centímetros más o menos sobre el nivel máximo del agua. El material principal es madera de tornillo tratada y, bueno, que tiene unas buenas propiedades mecánicas y se protege de la humedad. En este caso, ¿dónde entran las fuerzas internas? En las vigas principales del puente se modelan como vigas apoyadas de 9 metros, sometidas al propio peso del puente y a la carga de las personas. A partir de ese modelo se obtienen los diagramas de cortante y del momento. El momento cortante máximo aparece en los apoyos y el momento máximo en el centro. Con esos valores se probó primero una viga de 20 por 30 centímetros, pero los esfuerzos de flexión resultaron mayores de lo permitido, por lo cual no iba a funcionar. Por eso se aumentó la altura y se adoptó una sección de 20 por 45 más o menos. Con esa sección la viga sí cumple en la resistencia y la deflexión, y todo eso queda dentro de los límites. Es decir, que el puente no se va a doblar demasiado al tránsito de las personas. Siguiente, por favor.
Bueno, el resto de la estructura se completa con unas vigas secundarias de 10 por 15 separadas por 60 centímetros y con barandas y postes de 10 por 10 y una altura de 1,10. Todos estos elementos al final se revisan con el mismo enfoque, que las fuerzas internas no superen la capacidad de la madera. Siguiente, por favor. En cuanto al presupuesto, el costo directo es de unos 60.000 soles y el presupuesto total, incluyendo gastos generales y utilidad de IGB, llega aproximadamente a 84.000 soles. Esto resulta ser más barato que soluciones de acero o concreto y muchísimo más seguro y durable que seguir usando tablones sueltos. Finalmente, se propone como un plan de mantenimiento algo sencillo, basado en inspecciones periódicas, limpiezas del tablero, el reapriete de pernos también y la reaplicación de barniz protector. Con este mantenimiento, la vida útil del puente puede llegar a unos 25 a 30 años. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, nuestra propuesta debe ir acompañada de una estrategia social que asegure su aceptación, el correcto uso y también la sostenibilidad a largo plazo dentro de las comunidades afectadas, ¿no? Siguiente, por favor. Como estrategia de socialización, bueno, tenemos como objetivo involucrar a la población en la fase de diseño e implementación, fomentando el sentido de pertenencia y responsabilidad sobre la nueva infraestructura, ¿no? Para ello hemos planteado talleres para las comunidades y también un buen material educativo. En el caso de los talleres, se informaría los beneficios del diseño y también servirían para saber la opinión de la población, para que se puedan involucrar también, ¿no? Y bueno, se adapten también, el proyecto se adapta a ellos. Se tocarían temas como riesgos y fallas comunes de los puentes improvisados, seguridad estructural y, bueno, la función hidráulica, ¿no? En el caso del material, bueno, se utilizarían cartillas y videos de sensibilización. Siguiente, por favor. Bueno, capacitación de maestros locales. Se ha pensado en un programa llamado Guardianes del Puente, dirigido sobre todo a carpinteros, técnicos agrícolas y maestros de obra de la zona, ¿no? Bueno, en esta capacitación se hablaría más que todo del material que se va a utilizar, bueno, de la construcción, del tipo de conexiones y, bueno, se necesita esto realmente para que la comunidad se pueda empoderar y así pueda reparar errores menores y construir también puentes a futuro, ¿no? Siguiente, por favor. También es muy importante la coordinación con autoridades locales, con municipalidades y con juntas de usuarios de agua, ¿no? Con las municipalidades se hablaría sobre la gestión de los proyectos y el financiamiento. Y con las juntas de usuarios de agua se vería la autorización y la no interferencia, ¿no? Siguiente, por favor. La sostenibilidad del grupo, del proyecto, se basa en 3 pilares, ¿no? En el técnico, económico y social. En el caso del técnico, se va a utilizar la madera tratada, como ya hemos mencionado. En el económico sería necesario utilizar un fondo de mantenimiento comunal y, bueno, la sostenibilidad social garantizaría la apropiación comunal y la capacitación de los maestros locales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora veremos las conclusiones y recomendaciones. Siguiente. En el caso de las conclusiones, bueno, el diseño ya sabemos que es fundamental para eliminar el riesgo de puentes improvisados. También que el proyecto va a garantizar seguridad, ya que se están aplicando las normas debidas. Que el diseño también se va a centrar en verificar y controlar el momento flector y la fuerza cortante, y que la vida útil se extiende mediante la madera tratada y también los detalles constructivos, ¿no? Siguiente. Y por último, en las recomendaciones se debe dar prioridad a la deflexión y vibración. Se debe emplear obligatoriamente la madera clasificada, en este caso el grupo A. Se debe verificar la resistencia de las barandas a una carga horizontal mínima. Se debe realizar también el estudio de mecánica de suelos in situ previo. Y por último, también se debe establecer un presupuesto fijo anual, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.